Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Voz de Neo 1825. Estamos. Bueno, ayer el presidente marcó cuáles son los lineamientos generales de la reforma que se viene, una reforma, bueno, múltiple, porque abarca temas impositivos, abarca temas previsionales, abarca temas laborales, o sea, estamos frente a una reforma amplia, falta conocer la letra chica, pero la orientación general ya está marcada. Tenemos por un lado estos aumentos en los servicios públicos que ya vienen siendo anunciados hace tiempo, se decía después de las elecciones, gas, luz, transporte, combustibles. Bueno, tenemos a las provincias bajando el impuesto a los ingresos brutos, pero aumentando el impuesto inmobiliario y el impuesto rural. Y bueno, y hay cambios en el impuesto a la ganancia, se habla de la renta financiera y se habla también del tema previsional, jubilatorio, con el cambio en la ley de movilidad. Por eso nos pareció muy importante, muy pertinente, convocar al doctor Guillermo Jáuregui, un abogado previsionalista que se dedica mucho a estos temas, como muy pocos, advierto, como muy pocos, y lógicamente la pregunta clave es lo siguiente: ¿el cambio de fórmula el gobierno lo hace para mejorar las jubilaciones o para bajar el gasto previsional? ¿Es para que los futuros aumentos sean mucho más homogéneos, más coherentes, o porque ya tiene previsto que con este cambio vamos a tener aumentos de jubilaciones, por lo menos en la primera etapa, inferiores a lo que resultaría de la actual fórmula que está en vigencia? Doctor Jáuregui, gracias por acompañarnos. Y bueno, esta es una pregunta clave porque estamos hablando de jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales, porque la ley de movilidad abarca también, por ejemplo, la asignación... Las no contributivas. Claro, las pensiones no contributivas, pero también la asignación universal por hijo. También, sí, así es. Bueno, ¿cuál es su visión? Bueno, Ismael, usted sabe que yo me he interesado por el tema de la fórmula de hace muchísimos años. Exactamente. No tenemos que olvidar que el Fondo Monetario Internacional ya emitió una opinión. Para que se modifique. Para que esta fórmula de movilidad tan compleja se reduzca, se simplifique y se establezca como el índice movilizador, el motor de la movilidad, el índice de precios minorista, que es el nivel de la inflación. Digamos que yo, en principio, a nivel teórico, técnico, pienso que es bueno tener una fórmula que cualquiera pueda entender sin necesidad de ser contador o licenciado en economía, ¿no? O en matemáticas. En matemáticas. Para hacer el cálculo de la movilidad había que trabajar muchísimo y no creo que ningún trabajador estuviera en condiciones de entender cómo se calculaba el aumento. Perfecto. Es decir, que el hecho de buscar claridad, sencillez, para mí es una garantía de honestidad. Cuanto más simple es, más fácil es que lo controlen. Bueno, hay dos grandes parámetros para tratar de establecer el aumento de los jubilados, para mi gusto, ¿no? Un parámetro muy importante es el crecimiento de los salarios. Es decir, durante mucho tiempo, del año 94, hasta que se lo mandó el tema del aumento del Congreso, lo que rigió fue el AMPO. El AMPO era el 11% de la remuneración promedio. Si antes teníamos la encuesta. Antes del AMPO, en la ley vieja, el índice de los aumentos se hacían con la encuesta permanente. La encuesta permanente se hacía con 500 empresas, en donde, teniendo en cuenta distintas actividades, se trataba de que fuera representativa la muestra, y en base a eso se establecía el aumento. Con el AMPO caímos en hacer directamente el aumento que se le da a los trabajadores formales que aportan, lo que se ve que aumentan, eso se traslada a los pasivos. Eso también me parece que es una buena fórmula. También puede ser el índice de salario de precios minoristas. Naturalmente que tenemos que confiar
en el organismo que crea y detecta ese índice. Claro, pero también hay un tema con el índice de precios, porque el índice de precios es el promedio. Sí. Es el promedio de lo que gasta usted, de lo que gasto yo, de lo que gasta el operador, de los distintos consumos. Ahora, el jubilado tiene una canasta. Su propia canasta. Tiene su propia canasta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede dar un índice de precios muy alto o muy bajo, pero no refleja la situación del jubilado. Entonces, si no la refleja, puede darse la circunstancia de que le estén dando menos de lo que efectivamente le está necesitando. Exactamente. Ahí, nosotros tenemos al defensor de la tercera edad, al doctor Semino, que es el que mide la canasta de los jubilados. Sí, que anda... Él la va registrando. Si a mí me dijeran que se va a mover con la canasta de Semino, yo estaría más de acuerdo que con el índice de precios minorista en general. Ahora, ojo, que la canasta básica de la Defensoría de la Tercera Edad está dando 16.000 pesos Sí, no sé. como necesidad a un jubilado. Sí. Y tenemos la mínima en 7.000 y pico. 7.000 y algo. Y el promedio con 9.000 y pico. Por eso, entonces No, estamos, estamos muy lejos. Pero es otro tema en realidad. El hecho de nivelar hacia arriba todas las jubilaciones mínimas es una necesidad imperiosa que todo el mundo lo ve. Ahora, el problema que hay es así. El gobierno dice hay que bajar el gasto previsional. Sí, Entonces, lo primero y el déficit. Claro, entonces uno lo primero que dice es lo siguiente. Entonces me van a dar menos aumentos, porque quieren hacer el cambio de fórmula para que haya menos gasto previsional. Sí. Quiere decir que yo, como jubilado, recibiría aumentos inferiores Sí. a lo que hubiese surgido de que si se mantiene la actual fórmula. Claro, porque la actual fórmula tiene dos componentes. El incremento de salario y el incremento de la recaudación. Tiene dos cosas. Lo que está haciendo el índice nuevo, el proyecto, es eliminar completamente el impacto que puedan tener el aumento de la recaudación. Claro, pero borrarlo. Por eso, pero como el gobierno apunta en esa dirección, Sí. aumentar la recaudación, dice, no lo quiero compartir con los jubilados. No, ellos apuntan a bajar la inflación y piensan que si la inflación no va a superar el 10%, el año que viene el aumento de los jubilados no va a superar el 10%. Está bien, y pero... no el 22%. Pero en el presupuesto dice 22 para el Sí. 2018. Sí, seguramente que no lo han hecho sabiendo o presuponiendo lo que va a ocurrir. No. Lo hicieron pensando que la fórmula continuaba. Por eso, continuando la fórmula, el proyecto de presupuesto dice Habla de un 22. Si usted me dice Sí, está bien. que vamos al 10, Sí. estoy recibiendo la mitad del aumento. Claro, pero bueno. Pero pasa lo siguiente, en el 2016 los jubilados perdieron 10 puntos, Sí, porque la inflación fue del 41 y Sí. le dieron 2 aumentos sumados que daba el 31. Sí. Entonces, si me van a cambiar las reglas de juego, primero, poneme al día con la jubilación y pasamos a cambiar el índice después que la situación se normaliza. claro, emparejar, digamos, Claro. los números. Emparejar los números para ahí arrancar. Para ir a arrancar y no Pero cuando estoy abajo. Guarda que se va a caer la recaudación que va a previsión por el tema del Pacto Federal. No nos olvidemos que hay muchas provincias que ya dejan de ponerse con el 15% de coparticipación. Pensemos que también el gobierno... Pero ya estaba dicho que si había, Sí. iba a poner el Estado lo que deja de poner las provincias. Claro, bueno, hay muchas incógnitas, Lo cierto es que yo veo bien a nivel técnico que haya un solo índice. Me inclino más por la evolución de los salarios, porque si seguimos el ritmo de los salarios, pienso que nadie se puede quejar. Ahora, Jauregui, una pregunta. Hoy, si yo me jubilo, Sí. ¿cuánto más o menos me jubilo con cuánto? A la tasa de sustitución. Claro, ¿de cuánto del Entre sueldo el promedio? 50 y el 60%. El Fondo Monetario Internacional le informaron mal que acá la tasa de sustitución está en el orden del 70 al 80. Es falso. De hace muchísimos años, la gente cuando se jubila, depende de la cantidad de años que tenga, oscila entre un 50 y un 60. Pero entonces 50 y 60. Eso no se puede bajar más. Bueno, pero ahí viene el problema. Si ya estamos con esos Sí, niveles... bajamos más. Y podemos llegar a bajar más, que es el peligro, uno, pero aparte otra cosa más. Yo estoy trabajando, me jubilo y bajo la mitad mi nivel de vida. Pero eso viene siendo así, Ismael, hace Está bien, muchos pero- años. no, pero- Ahora puede bajar más. Todavía puede bajar más, Claro. pero tenemos que corregir. Cuidado. Ahí, en el haber inicial, ya sabemos que las remuneraciones se actualizan por RIPTE. Se acabó todo índice anterior. Hoy en día estamos viendo que las jubilaciones iniciales difícilmente puedan hacer juicio. Es decir, son minorías los que pueden hacer juicio. Exactamente. Ahora, tenemos que ver qué pasa de aquí en el futuro, qué pasa
¿Qué va a pasar con la fórmula de movilidad nueva? Si se implementa, si no se implementa. Es un tema discutible. Todavía es un tema que pueden pasar muchas cosas. Pero digamos que los dos grandes caballos que están alineados para mí, uno es el costo de vida y otro es la evolución de los salarios. Ahora, también debería reflejar, si fuera solamente la inflación, pues si es la inflación, me condenan a mí a tener siempre el mismo haber constante, en peso constante. Sí. Pero y si la Lo economía vivimos eso. está bien, y si la economía crece, los jubilados no tendrían nada del crecimiento de la economía. No tendría que ser inflación más un plus por crecimiento de la economía. Ese plus vamos a ponerlos muy optimistas. ¿Qué podría ser? ¿Un 5% más? Un 5% más no va a cambiar nada. Iván. Sí, 5% por año, un 3 o 4% por año al cabo de 10 años, acumulativo. Pero va por año. Por año, Sí. por año un 4%, un 3% en el año no va a, No, pero, mover mucho la aguja. pero en el tiempo. En el sueldo del tipo, ¿no? No, pero digo, en el haber del jubilado, en el Sí, tiempo puede ser, va a ir puede ser. mejorando. Sí, bueno, es otra alternativa. Sí. Es otra- Jauregui, como esto, vamos a conocer si hay un proyecto de ley, la letra chica, los artículos Hay que y saber todo. muchos detalles. Claro, entonces lo vamos a volver a convocar Con todo para que gusto. ya con los papeles arriba de la mesa Ahí no hablamos. hagamos suposiciones, sino que podamos dar un diagnóstico Exactamente. certero. Me parece perfecto, Ismael. Muy bien. Bueno, como ven, es un tema muy, pero muy importante. Bueno, se abren muchas alternativas y está siempre el peligro de que si hoy las jubilaciones están entre el 50 y el 60, todos aspiramos a que eso mejore, pero también hay un riesgo de que todavía puedan bajar aún más. Eso tenemos que tratar de que no pase. Nos reencontramos. Gracias. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Voz de Neo 1825. Estamos.